Thank you. We're going to have a Q&A session. Can the speakers come to the front so we can have any questions to our speakers? They need to use a microphone, otherwise we cannot hear, and they have to ask the question, I think, in Spanish. Disculpen, no podemos traducir la pregunta si no usa el micrófono el doctor. No, no se oye. Muchas gracias. Yo diría que el doctor Allen mostró la foto de uno de los estudios que hicimos de doxorubicina más sorafenib, aunque el estudio fase 2 que mostramos, el 3 se hizo como parte del grupo de alianzas, fue negativa. Y esto nos indicó que la quimioterapia no funciona en esa patología. Esa es la perspectiva que tenemos. Por otra parte, el FOLFOX ya está aprobado en China como terapia de primera línea para cáncer hepático con base a un estudio que hicieron en JCO versus doxorubicina. Ha habido esfuerzos que usted conoce de combinar FOLFOX con algunos inhibidores checkpoint o ciertos TKIs u otros antimetabolitos para carcinoma hepatocelular, pero yo diría que no tenemos algo que se considere como estándar de oro. Any more questions? No. A ver. En español. If we can move forward, let's say, with the treatment strategies in the future. What is your favorite strategy? The combination of two immunotherapy modulators, the TKI with immune therapy, or the anti-angiogenic with immune therapy? Tell them that we have translated the question already. Gracias, David, por la pregunta. Es muy pronto para decidir cuál preferimos. Y va a ser, no se trata de qué me gusta a mí o con qué tengo experiencia. Aquí la pregunta es que el bevacizumab está ayudando y tiene el potencial de mejorar. Bevacizumab, como ustedes saben, se estudió solo en carcinoma hepatocelular y el estudio fue negativo, pero al mismo tiempo hubo mucho sangrado por las varices. El AMBRAVE 150, cuando se hizo este estudio, se aseguraron de hacer detección de todos, o más bien de incluirlos. No hubo preocupación de sangrado en ese estudio, pero el estudio no tenía muy buenos datos. La pregunta es, ¿en qué se va a traducir esto cuando realmente tengamos el medicamento en la vida real? Esa es la preocupación. Eso es lo que les preocupa a los investigadores principales, porque como saben ustedes, cuando hacen la endoscopía no va a ser blanco o negro, ¿no? O sea, hay un espectro de varices potenciales que no sabemos cómo interpretar, así que hay que esperar. Otra parte, el lenvatinib más pembrolizumab sí es algo que nos llama la atención, pero algo interesante es que sí nos intriga porque interesantemente, o sea, no se han tocado
TKIs. No sabemos si va a ser la respuesta, o sea, si va a ser el inhibidor de checkpoint para un futuro. Estos son los datos que tenemos y creo que tenemos que pues conformarnos con lo que tenemos a la fecha. Any more questions? Felicidades por su presentación. Mi pregunta se refiere al abordaje quirúrgico. Sabemos que es muy difícil para los patólogos revisar los márgenes de la resección. ¿Qué? Bueno, usted presentó las curvas. Que quitar la mayoría del tumor es de beneficio para el paciente. Mi pregunta es, ¿qué pasa si en el resultado final de patología hay un margen positivo? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Esperar, operar o algún tipo de quimioterapia? Bueno, yo creo que los pacientes que operamos en general son pacientes que tienen un proceso patológico temprano, ¿no? Por la enfermedad hepática y por el tumor. Cuando hay márgenes positivos, especialmente si creemos que se hizo una resección macroscópica del tumor, mi respuesta típica es observación. No regresaría a operar al paciente ciertamente, porque eso conlleva muchísima dificultad y un mal momento para el paciente y también para el médico. El papel de la terapia sistémica, obviamente en pacientes con tumor solitario que se reseca, generalmente no se da, pero estos pacientes tienen un riesgo alto de recurrencia, ¿no? Los que tienen enfermedad hepática intrínseca. Entonces, estos pacientes tienen que ser seguidos recurrentemente. Luego, cuando hay lesiones nuevas en el hígado, obviamente sí consideramos trasplante o terapia sistémica. No se oye ese micrófono, discúlpenme. No se oye. No, está. Perdón, no escuché la pregunta. Le pediría al Dr. Crane que conteste esta pregunta porque como colegas hemos trabajado y desarrollado ideas sobre la combinación de inmunoterapia, inhibidores checkpoint, y Chris creo que será la persona indicada para contestar esto. Lalo. No se oye. Discúlpenme, pero no tenemos ese micrófono activado en la cabina. In terms of surgery, I would like to ask your comments when there are more than one lesion in terms of embolizing before the post-op and the Yes, I am not. I think resection. Yo creo que la resección en la enfermedad multifocal no es algo que estemos haciendo en general. En general, diferimos a terapia de embolización en tumores multifocales. En general. Hay pacientes que tienen enfermedad multifocal limitada, bifocal, supongo, 2 lesiones en donde
con candidatos ideales en donde creo que la resección puede ser apropiada. En general, para la enfermedad multifocal, particularmente tumores pequeños múltiples, consideraríamos embolización como terapia definitiva, Lalo. El tipo de embolización depende de el hospital donde estamos. Por ejemplo, en el Memorial Sloan hacen una embolización. Hicieron un estudio aleatorizado para eso. En Duke les harían la TACE o TACE. Hay mucha inseguridad respecto a qué abordaje de embolización es el mejor. Pero yo creo que en enfermedad multifocal, especialmente en enfermedad multifocal pequeña, la embolización es un mejor abordaje que la resección. En el Memorial, yo creo que él fue parte de ese estudio, pero un punto importante respecto a la opción es que la percepción de combinar embolización más un inhibidor checkpoint tal vez funcione mejor con la quimioembolización y no con la BLAND por la activación que puede inducir. Es lo que funciona en el Memorial. En ambos abordajes, en terapia sistémica y en el quirúrgico, hay que determinar o estudiar los factores considerando la función residual del hígado, pero yo creo que el grupo que está avanzando más, el grupo de pacientes, o sea, los que tienen cáncer, es la enfermedad hepática no alcohólica. ¿Usted cree que es un factor independiente, ya sea en terapia sistémica o en el abordaje quirúrgico? Creo que la esteatohepatitis no alcohólica es la causa número 1 casi, ¿no?, de la insuficiencia hepática en Estados Unidos y es un gran problema. Yo diría que en cuanto a abordaje quirúrgico, si el paciente tiene NASH, cirrosis asociada a NASH o hepatitis C, en la cirugía eso no cambiaría, mi opinión, ¿no? Yo diría que el hepatocarcinoma asociado a hepatitis B, que no vemos muy frecuentemente, el paciente tiene un tumor solitario con función hepática preservada. En los otros, la mayoría de los pacientes que les va bien después de la resección. NASH versus hepatitis C, no necesariamente, pero para los que tienen por hepatitis B, en cuanto a resección quirúrgica, les ponemos más atención. Estoy de acuerdo desde el punto de vista oncológico. Hace casi 25 años, el doctor Gerson del NSI en Estados Unidos sugirió que la enfermedad y cómo fluye respecto a su composición genética, hepatitis B, hepatitis C, NASH o enfermedad hepática alcohólica, lo interesante es que no sabemos cuál es específicamente la variación. Yo diría que la hepatitis B versus los otros, hay que estudiar el ADN y que tal vez no se afecte la funcionalidad y tal vez se cambie la resección. En cuanto a oncología, en el trabajo que publicamos el año pasado, encontramos que los tumores pueden estar en una vía de alteración genética y de acuerdo a ciertos estresores pueden lograr o llegar a otras vías, es decir, pueden decidir ser tipo B o tipo hepatitis B o tipo hepatitis C. No tenemos la respuesta ahora, pero tratamos independientemente de la etiología. De hecho, México ha contribuido a estos estudios. Erika está participando. México está
estudiando etnicidad y etiología para ver la composición genética que nos pueda dar tal vez una mejor visión de esto, junto con otros 40 países. Tengo dos preguntas. Cuando la enfermedad es bilobar, ¿hay información que respalde cirugía combinada y terapia local o quimio al mismo tiempo? Y después de operar la enfermedad multifocal, ¿usted considera que este paciente en un futuro tendrá que someterse a trasplante hepático? Ciertamente hay muchos reportes de embolización combinada y resección. Un paciente que está en buena forma, con una enfermedad hepática limitada, con un gran tumor en el segmento 3 y 2 tumores profundos en el hígado derecho, tal vez se podría considerar embolización combinada o ablación y resección. Yo creo ahora que al trabajar en un centro en donde el trasplante hepático pues representa un grupo grande, hacemos más de 100 resecciones al año, yo estoy más expuesto, ¿no?, al trasplante hepático como opción, y los resultados, si usted ve a los pacientes en Estados Unidos que llegan a trasplante hepático, los resultados son bastante buenos. Entonces creo que en estos pacientes multifocales, ciertamente dentro de los criterios de Milano, en el límite de los criterios, estamos haciendo el trasplante de manera muy temprana. No, ese micrófono no se oye, discúlpenme. No. No se escucha acá en la cabina. Lalo. Yo creo que nosotros usamos la ablación con frecuencia, tanto transoperatoriamente, así como en radiología intervencionista, y dependiendo del proceso patológico. Preferimos la resección, creemos que la resección, si se puede hacer con seguridad, con márgenes negativos, es la terapia local más efectiva, porque elimina el tumor. Otras terapias como la ablación, embolización y ablación, o ablación nada más, son muy efectivas, pero no tanto como pues quitar el tumor. Entonces lo individualizamos, ¿no? Tumores profundos en el lóbulo derecho. Ya se cortó el micrófono. Se puede considerar hacer ablación. Con metástasis hepática colorectal somos más agresivos con respecto al número de tumores en el hígado que estamos dispuestos a tratar de resecar. En general resecamos todo lo que podemos con seguridad y luego consideramos ablación como tratamiento secundario para tumores pequeños que casi, si están cerca de los vasos, quitamos el IRE en esa situación, pero favorecemos la resección cuando es posible. Una pregunta. ¿Hay indicación de terapia dirigida que está recibiendo terapia sistémica para enfermedad metastásica? El esfuerzo ya se estudió. Conocemos la combinación de embolización más sorafenib, supuestamente como adyuvante. No funcionó. El estudio SPACE también, etcétera, todos fueron negativos. Sin embargo, su pregunta es interesante porque estamos hablando de terapias dirigidas, más terapia sistémica. Yo diría que el esfuerzo, creo que se reportó en el 2018 de China, en el JAMA Oncology, viendo la infusión arterial hepática de quimioterapia más terapia sistémica. Yo creo que es posible, pero todavía no estamos ahí.
Una pregunta difícil. Recientemente vi un paciente así. ¿Usted consideraría a alguien que ya tiene enfermedad metastásica con excelente respuesta a la inmunoterapia y ya no tiene enfermedad o no tuvo enfermedad 2-3 años, lo consideraría para trasplante hepático? Estamos viendo excelentes respuestas a veces, no siempre, pero hay quienes sí responden muy bien. Usted fue quien me escribió hace unos días porque excelente pregunta. Un médico me mandó un correo hace poco y me preguntó exactamente lo que usted me está preguntando. Y como yo no soy experto mundial en esto, le pregunté a los expertos que tenemos y hablé con Jet Walchuk, que es uno de los gurús de los inhibidores checkpoint, y se cree que el efecto del inhibidor checkpoint respecto a un rechazo potencial del órgano será un mínimo de 6 meses a 1 año. Y considerar a alguien para inhibidor checkpoint y para trasplante potencial hay que esperar mucho tiempo a partir de la última dosis del checkpoint y el trasplante. Pueden ser de 6 a 12 meses, pero nuevamente todo esto es especulativo y se basa en el componente científico y no realmente en ciencia verdadera. Si volteamos la pregunta, trasplante y luego inhibidor checkpoint, los datos no han sido buenos. Quiero preguntarle al doctor Vicay porque la clínica Mayo dijo que tiene experiencia en que es positivo para ciertos pacientes que fueron trasplantados y luego recibieron inhibidores de checkpoint, pero no sé si fue reproducible. No sé si Connie quiera comentar algo al respecto. Perdón, no le escucho si no usa el micrófono. It's on. Siempre y cuando no haya enfermedad extrahepática, la respuesta es sí, sí considerarían el trasplante. Para el paciente, correcto, sí. El problema es la asignación del órgano, ¿no? Tenemos muchos en Arizona. Estados Unidos cambió a una nueva política de asignación. El problema es esto, la asignación del órgano. Si estás en un país que tiene un número excedente de órganos para implantar, pues creo que la respuesta sería diferente, ¿no? Any more questions for the audience? Muchas gracias por sus pláticas.